Vamos a empezar hablando también de una cuestión de salud muchas veces, ¿no? Que se ha vuelto habitual en este último tiempo. Muchas veces cuando tenemos alguna dolencia o cuando a lo mejor queremos hacer alguna consulta, se hace, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos se hace a través de internet, ¿no? A través incluso de alguna, de algún contacto que en este caso, más que nada en la pandemia, ha sido por ahí un poco más común. Ahora, mediante lo que ha sido la pandemia, por ahí ha quedado esa opción, que lo utilizan muchas personas, ¿no? Sí. Y obviamente que hay por ahí algún que otro peligro de reemplazar al médico por internet, y tiene que ver con ese tipo de prácticas y problemas. Pero bueno, vamos a consultarlo y vamos a hablarlo en este caso con Ramiro Heredia, quien es médico clínico de la 7ª Cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas, que tiene la amabilidad de atendernos en la tardecita de Radio 2. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo muy bien. ¿Usted? Bien, gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por el contacto. Bueno, decíamos un poco esto, ¿no? Que me parece, o por lo menos desde mi punto de vista, doctor, la pandemia trajo un poco esta costumbre que hasta el momento sigue estando vigente y que es muy utilizada por los propios pacientes. Sí, a ver, hoy el uso de Internet para buscar información médica es parte de nuestras vidas. Digamos, Internet es parte de nuestra vida. Ya antes nos sentábamos en una computadora de escritorio o ocupábamos la línea de teléfono para hacer una búsqueda, y hoy lo tenemos en el celular en segundos. Podemos buscar cualquier tema y tener cientos de miles de respuestas a disposición de lo que tenemos. Y medicina no está exento de esto, ¿sí? La pandemia lo que nos hizo ver fue también no solo la búsqueda de información médica, sino la importancia de la telemedicina, o sea, atender a un montón de personas que estaban enfermas, con un recurso médico limitado, y poder darle una atención médica adecuada y priorizar a las personas que tenían riesgo de tener una enfermedad grave y orientarlas en otra atención. La verdad que sin arriesgar ni al médico, ni al personal de salud, ni a otras personas que se contagien y estén en una sala de espera. Digamos, fue el boom de la telemedicina, el crecimiento fue exponencial en la pandemia, en cuanto a telemedicina en sí. Y en cuanto a búsquedas, también en la pandemia todo el mundo tuvo más tiempo dentro de casa, se busca mucha información, y hoy en día la búsqueda de información médica por parte de los pacientes es un hecho. Muchas veces logran evitar alguna consulta médica y reemplaza la consulta médica, que no sería lo adecuado. Otras veces enriquece la consulta médica, pues el paciente ya viene, aunque sea parcialmente informado de lo que va a tratar, y de que surgen dudas de la misma búsqueda y todo. Y quizás, a ver, cuando uno se pone a pensar, bueno, los pacientes vienen con toda la búsqueda en internet, esto podría ser bueno, podría ser malo. Bueno, revisiones que se hicieron de bibliografía, o sea, de publicaciones que analizaban la búsqueda de información médica por parte de los pacientes, la mayor parte de las publicaciones coincidían en que esto enriquecía la consulta médica. Mira vos. Porque permitía, contrario a lo que uno piensa, ¿no? Tal cual. Pero porque el paciente podía participar más del diagnóstico, del tratamiento y de su recuperación. Pero bueno, ¿qué problema tenemos cuando buscamos de internet? La calidad de la información. Claro. Y no todo tiene la misma calidad, y no siempre la primera búsqueda que nos aparece es de una calidad adecuada, o está en un lenguaje, un léxico que pueda entender una persona en la que no se formó en eso. Perfecto. Y en esto, doctor, aparece cualquier cantidad de información también, ¿no? A través de internet, cada vez que buscamos de algo. El paciente que a lo mejor utiliza o que busca, no sé si la verdad si decirlo, ¿no? Porque a mí me da la sensación como que buscamos en internet y nos vamos a encontrar con un montón de cosas y nos vamos a llenar de dudas. Pero en el hipotético caso que un paciente esté buscando hoy, ¿a qué hay que tener en cuenta como para que la información sea verídica, por lo menos, de lo que estamos leyendo? Me parece que lo principal es, primero, procurar que sea algo complementario de una consulta médica, si es que tenemos algún síntoma o nos sentimos enfermos o tenemos alguna cosa. Siendo algo complementario, lo ideal es siempre buscar información escrita para pacientes, no información técnica, en las cuales nos vamos a confundir, en las cuales la persona que no es médica le va a parecer que es todo igual. Entonces probablemente se alarmen mucho más de lo que tengan que alarmarse por algo que consideren más grave de lo que es, que es lo que pasa en la mayor parte de los casos, ¿sí? Y después, generalmente, las páginas ministeriales o de autoridades sanitarias suelen tener una información que esté en un lenguaje que se entiende y que esté orientado para pacientes. Y después en la búsqueda siempre incluir información para pacientes, ¿sí?
generalmente las páginas de instituciones oficiales reconocidas, universidades nacionales o internacionales, y las páginas de en nuestro caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Ministerio de Rosario, donde depende de donde uno esté, suelen tener información valiosa y que generalmente está bajada a un lenguaje que podamos entender todos, ¿sí? Perfecto. Muchas veces los médicos mismos buscamos en esas páginas para poder explicarle mejor a los pacientes en un lenguaje que se entienda, ¿sí? Pero siempre esto debería ser algo complementario a la consulta médica. Y también está por el otro lado que no todo el mundo tiene acceso a una consulta médica. Sabemos, por un montón de cuestiones, esperas de turno, un montón de cuestiones que son la problemática que vivimos, no todo el mundo tiene acceso, y aparte de tener un sistema de salud por suerte público, pero tiene acceso a todo, pero a veces es muy difícil llegar a sentarnos en un consultorio y cuando nos sentamos que el profesional tenga quizás todo el tiempo que necesitamos, y eso es otra realidad, ¿no? Hoy en día. Entonces, a veces este apoyo en la información médica que encontramos en la red y todo puede ayudar un poquito a que el paciente sea más orientado y que el médico encauce eso en pos de una mejor relación médico-paciente. La relación médico-paciente, después la relación familiar, es una de las relaciones más fuertes que hay y de mayor confianza, ¿sí? Es superior a la que tenemos con socios, supera a veces a los amigos, un montón de... supera a las relaciones que tenemos con compañeros de trabajo, ¿sí? En cuanto a confianza, lo que se deposita de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante enriquecerla y tratar de que de eso salga lo mejor posible en pos de la salud de las personas, ¿no? Doctor María, lo saluda, un placer. Las redes sociales e Internet, precisamente, ¿afectó e incrementó los casos de pacientes hipocondríacos? Bueno, la hipocondría es un desorden de personalidad en particular, ¿sí? Por ahí muchos tenemos rasgos de hipocondría y no somos hipocondríacos, ¿sí? A ver, lo que decíamos recién de la calidad de la información y de la mala interpretación de la información que pasa muchas veces, exacerba a las personas sensibles a esto síntomas que pueden ser hipocondrías. Y por eso siempre la búsqueda tiene que acompañarse de el acompañamiento o de una consulta médica si tenemos algún síntoma en particular, ¿sí? Y también no siempre lo que vemos en redes, ¿sí? Es información de calidad. Es más, muchas veces no es de calidad esa información. Claro. Y muchas veces una mentira bien contada parece una verdad. Total. Y es así que hay un montón de gurúes y gente que en pos de hablar de una vida saludable a veces no lo hacen con la suficiente evidencia. Claro. Pero vemos en redes también. Usted mencionaba páginas o sitios que conviene consultar, como esto de los ministerios, los sitios oficiales, como lugares confiables. ¿Tiene detectadas páginas o cuentas de redes sociales no confiables? A ver, es difícil individualizar, ¿sí? Me parece que a ver, lo más sencillo es buscar en sitios oficiales, ¿sí? Hay que hacer una búsqueda. Después el pormenor de si la información es verídica o no, o el nivel de evidencia que tiene, lo tenemos que ver caso a caso, ¿sí? Hay mucha información que circula en redes y que circula en internet mismo de un nivel de evidencia, o sea, de corroboración con la vida real y con la práctica, bajo, ¿sí? Bajo o de baja calidad. Por eso es importante, a ver, al ojo no experto, poder elegir la información lo mejor posible, ¿sí? Claro. Por eso le digo estos sitios como búsqueda de referencia, y después ya el ojo, cuando es un poco más experto o que hace búsquedas periódicamente, puede elegir mejor los sitios. Claro. ¿Sí? Ahora, doctor, el argentino es recontra automedicado, ¿no? Muchas veces tenemos, no sé, cualquier cosita y buscamos siempre la automedicación. Con respecto a esto de buscar en internet, de ver, bueno, este tipo de cuestiones, ¿ha aumentado la automedicación o es algo que...? Bueno, el planteo de la automedicación es una epidemia a nivel mundial, ¿sí? Claro. Y tenemos un montón de medicamentos que se llaman on-tap o demostrador o que se consiguen en la góndola de la farmacia. No el mostrador, cuando hablo de mostrador quiere decir que, aunque sea de venta libre, un profesional te lo tiene que proveer. Claro, ¿sí? claro. Sí, el problema es la góndola de farmacia, la góndola de supermercado donde uno adquiere o adquiría medicamentos de supermercados, y muchos se automedican, quizás no para la patología que están teniendo, no en la dosis que deberían hacerlo,
y no el tiempo que deberían hacerlo. Por supuesto, todo medicamento tiene un listado de efectos adversos que puede generar. Claro. Hasta los suplementos vitamínicos tienen efectos adversos que muchas veces no consideramos. Decir, bueno, estoy cansado, tomo vitaminas. Es muy frecuente la automedicación con suplementos vitamínicos sin indicación. Una persona adulta, sana, sin un déficit demostrado, no debería tomar ningún suplemento vitamínico probablemente. Sí, y no obstante, mucha gente toma un montón de formulaciones de góndola de farmacia o, por ejemplo, los preparados de magnesio, que decían, bueno, quiero mejorar mi rendimiento deportivo, tomo lo de magnesio. La verdad que una persona sana, que no tiene enfermedades, que no tiene un déficit demostrado, podría no tomar nada y va a estar bien igual. Claro, sí, tal cual. No, y algo... Algo que veo... la góndola de internet es una mala combinación a veces. Claro. Total. Sí, no, y algo que también se ve prácticamente todos los días al aire son personalidades del mundo del espectáculo. No quiero generalizar, pero sobre todo sí, también. hay vendiendo un producto que es un supuesto polvo que si vos se lo pones a la comida te hace adelgazar rápidamente. Yo no puedo, o sea, ¿qué explicación tiene eso de cómo puede ser que al aire ante millones de personas y ante una realidad donde está diariamente afectada por inseguridades y por un montón de cosas respecto al cuerpo, ¿cómo puede ser que eso esté sucediendo? O sea, ¿qué legal, qué norma hay detrás de eso? Me parece que hay que verlo en el ámbito de una publicidad. Claro. Sí, o sea, una publicidad es algo con un fin comercial, ¿sí? Y esa persona que está en esa publicidad muchas veces es una persona que está contratada por una empresa y que está contratada para un mensaje, para transmitir un mensaje. Por eso ese consejo que hacen con fines publicitarios, que todo laboratorio tiene un fin comercial, si no, no habría investigación, no habría desarrollo y no hubiéramos descubierto ni los antibióticos si fuera así. Claro. Si no se invirtiera, ¿sí? Si no hubiera un beneficio en el que lo produce. Por eso es tan importante la consulta médica y no automedicarse, por más que sea de venta libre. El de venta libre no quiere decir que tenga que consumirse libremente un medicamento. Significa que uno tiene acceso y quizás uno se puede asesorar con un profesional hasta por teléfono. Claro. ¿Sí? O en una videoconsulta, o en un llamado, ¿sí? Que es muy importante. Claro, y muy importante. Lo que tomamos regularmente de venta de góndola de farmacia, por ejemplo, analgésicos, o antiinflamatorios, o un protector gástrico, cada tanto hay que hacer el reaseguro en la consulta médica periódica que tenemos que tener todos, las personas sanas hasta las personas enfermas, con enfermedades crónicas. Ese reaseguro que deberíamos tener sería el que nos diga el doctor, mira, me parece que tenés que tomar más esto, tenés que tomar esto, o esto se toma de tal modo. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Doctor, ha sido muy pero muy claro, y es importante también escucharlo porque realmente es algo que corremos muchas veces con los riesgos ahora con esta época en la cual encontramos fácilmente las cosas por internet, de recurrir siempre a estos errores, y siempre es importante escuchar a los que saben, a los que nos enseñan también durante todos los días, y qué mejor que consultarlo con ustedes. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. Que ande muy bien. Un abrazo muy grande. El doctor Ramiro Heredia, entonces médico clínico de la 7ª Cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas.